Lectura del primer libro de los Macabeos. En aquellos días brotó un vástago perverso, Antíoco Epifanes, hijo del rey Antíoco. Había estado en Roma como rehén y subió al trono el año 137 de la era seleucida. Por entonces surgieron en Israel hijos apóstatas que convencieron a muchos. Vayamos y pactemos con las naciones vecinas, pues desde que nos hemos aislado de ellas nos han venido muchas desgracias. Les gustó la propuesta y algunos del pueblo decidieron acudir al rey. El rey les autorizó a adoptar la legislación pagana y entonces, acomodándose a las costumbres de los gentiles, construyeron en Jerusalén un gimnasio, disimularon la circuncisión, apostataron de la Alianza Santa, se asociaron a los gentiles y se vendieron para hacer el mal. El rey decretó la unidad nacional para todos los súbditos de su reino, obligando a cada uno a abandonar la legislación propia. Todas las naciones acataron la orden del rey e incluso muchos israelitas adoptaron la religión oficial, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. El día 15 de Casleu del año 145, el rey Antíoco mandó poner sobre el altar de los holocaustos la abominación de la desolación y fueron poniendo aras por todas las poblaciones judías del contorno. Quemaban incienso ante las puertas de las casas y en las plazas. Rasgaban y echaban al fuego los libros de la ley que encontraban. Al que le descubrían en casa un libro de la alianza y a quien vivía de acuerdo con la ley, lo ajusticiaban según el decreto real. Pero hubo muchos israelitas que resistieron, haciendo el firme propósito de no comer alimentos impuros. Prefirieron la muerte antes que contaminarse con aquellos alimentos y profanar la alianza santa, y murieron. Una cólera terrible se abatió sobre Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dame vida, Señor, para que observe tus preceptos. Dame vida, Señor, para que acepte tus preceptos. Sentí indignación ante los malvados y abandonaron tu ley. Dame vida, Señor, para que observe tus preceptos. Los lazos de los malvados me envuelven, pero no olvido tu ley. Dame vida, Señor, para que observe tus preceptos. Líbrame de la opresión de los hombres y guardaré tus mandatos. Dame vida, Señor, para que observe tus preceptos. Ya se acercan mis inicuos perseguidores, están lejos de tu ley. Dame vida, Señor, para que observe tus preceptos. La salvación está lejos de los malvados que no buscan tus decretos. Dame vida, Señor, para que observe tus preceptos. Viendo a los renegados sentía asco, porque no guardan tus palabras. Dame vida, Señor, para que observe tus preceptos. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba la gente, preguntaba qué era aquello y le informaron: pasa Jesús Nazareno. Entonces empezó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se paró,
y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él dijo: Señor, que recobre la vista. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y lo seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alabó a Dios. Palabra del Señor. Quisiera comenzar estas palabras, esta pequeña reflexión, conectando los dos textos que hemos proclamado, el de la lectura de la carta del libro de los Macabeos y el Evangelio de Lucas del ciego de Jericó, con dos acontecimientos que hemos vivido recientemente. Ayer mismo se clausuraba el Congreso Católicos y Vida Pública aquí en Madrid, sobre el tema de la corrección política, esa cultura de la cancelación, esa especie de anular a aquellos que parece que no piensan igual o que son diferentes y son distintos, y entre ellos muchas veces apartar o laminar un poco el Evangelio y todo lo que suene a la cultura cristiana. Y yo creo que conecta bien precisamente con este libro de los Macabeos, porque nos dice que en el fondo, en ese momento, el rey prescribió en todo su reino una especie de uniformización, que todos debían ser iguales, todos tenían que cumplir las órdenes de ese rey, ¿verdad? Incluso muchos israelitas aceptaron el culto pagano, sacrificaban los ídolos y profanaban el sábado. En el fondo, podríamos decir que se coló por ahí un poco de mundanidad, esa mundanidad espiritual de la que nos habla el Papa Francisco. La mundanidad espiritual llevó a la apostasía y a alejarse de la verdadera fe. Es un poco lo que nos podría pasar en algunos casos o puede pasar a las sociedades actuales, ¿verdad? Que por medio de la mundanidad se llegue a una especie de apostasía silenciosa. Sin embargo, lo importante es que hubo algunos, ¿verdad?, que a pesar de esas dificultades y a pesar de esa oposición, se resistieron, hicieron un firme propósito, dice, de no comer alimentos impuros, prefirieron la muerte antes que contaminarse de aquellos alimentos y profanar la Santa Alianza. Es decir, fueron fieles a su fe y por lo tanto a su compromiso. Yo creo que es una invitación también a cada uno de nosotros a afianzar esta fidelidad en la palabra, en el Evangelio y en nuestro compromiso como testigos del Evangelio en medio del mundo. Y la segunda lectura, el Evangelio que hemos proclamado hoy, nos conecta precisamente con la Jornada Mundial de los Pobres que también se celebraba ayer domingo. La presencia del ciego de Jericó al lado del camino parecía que estaba como apartado, como que no contaba, que nadie le hacía caso. Aunque el camino es a veces lugar de encuentro, para este ciego era un lugar de abandono y sobre todo de indiferencia. Y en ese momento se le anuncia, y hay algo importante: pasa Jesús. El paso de Jesús por el camino de nuestra vida, el paso de Jesús por el camino de la vida de este ciego, supone liberación y salvación. Para este ciego, este paso de Jesús fue verdaderamente su Pascua, este paso verdaderamente de la ceguera a la luz, de la muerte, entre comillas, a la vida. Cuando pasa Jesús, siempre se produce esta liberación y esta salvación. El que abría los ojos a los ciegos. A diferencia de la multitud, este ciego ve con los ojos de la fe y gracias a ella su súplica tiene una potente eficacia. Al mismo tiempo, el texto de este Evangelio de Lucas nos refiere a una dinámica muy importante, ¿no?
Se realiza como una especie de doble pasaje. Primero la gente había anunciado la buena noticia al ciego, pero no quería tener nada que ver con él. Ahora Jesús pone al ciego en el centro de la atención de todos. Lo pone en el centro del propio camino aquel que estaba excluido. El ciego no veía, pero su fe le abre el camino de la salvación. También en nuestra vida Jesús pasa. Y cuando pasa Jesús y yo me doy cuenta, es una invitación a acercarme a Él, a ser mejor cristiano, a seguirle, a dar mejor testimonio en medio del mundo. Y finalmente el pasaje se resuelve en una escena fuerte, ¿no? Jesús le devuelve la vista al ciego después de esa petición, y quizá también es la petición que todos podíamos hacerle a Jesús o que escuchamos de Jesús diciendo: ¿qué quieres que haga por ti? Cada uno de nosotros tendrá una súplica, una necesidad fuerte, y precisamente por esa fe del ciego le recobra la vista y le dice: tu fe te ha salvado. Como en toda curación se produce esa triple sanación: la curación física, la reintegración comunitaria y la salvación espiritual en esa dinámica. Y se producen dos milagros, porque el ciego pasa de ser alguien apartado a ser discípulo de Jesús. Pasa de estar a un lado del camino a ponerse a seguirle a Él detrás de Él. De alguna manera, después de ser discípulo, suponemos también que sería misionero. Así que pasaría de ciego a discípulo, de discípulo a misionero. Y el segundo milagro que se produce es que en ese momento la gente que estaba allí congregada se pone a alabar a Dios. El doble milagro del testimonio de Jesús, cuando pasa en nuestras vidas, se hace el encontradizo y nos transforma. Dejémonos encontrar por Jesús, dejémonos curar por Él, nuestra vida será transformada, seremos mejores testigos en medio del mundo. Que así sea.